Muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. ¿Qué tal? Hola Alexandra, hola Lenin, hola Diana. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo va el rico Cajamarca a esta hora? ¿Todo bien por allá? Cuéntenme un poquito. Hola Joaquín, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo perfecto chicos? Con lluvia. Ah, bueno, sí, ya me imagino. Por aquí estamos casi iguales, muchachos. Por aquí estamos casi iguales. Qué bueno, Jimmy. Eh, a ver, con sol. Bueno, Cajamarca tiene un clima bastante bonito, pero algunas veces también como que se, se torna inconcebible en algunas ocasiones. ¿Estamos de acuerdo? Listo, muy bien. A ver, muchachos, recordemos un poquito lo que hicimos la semana anterior. Habíamos hablado acerca de lo que era materia viva, un ser vivo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de seres vivos? A una célula o un conjunto de ellas que tiene la capacidad de poder interactuar con su entorno, con la finalidad de poder desarrollar, de poder crecer, de poder regenerarse, de poder subsistir, etcétera, etcétera. Habíamos hablado sobre ciertas características de los seres vivos. Una de las características principales es la capacidad de poder crecer, de poder aumentar su masa corporal, su tamaño. Para eso, hola Anabela, buenos días, hija. Para eso, muchachos, hay un conjunto de fenómenos que garantizan que nosotros podamos seguir desarrollando, formando nuevas células. A eso, en biología, le llamamos ciclo celular. Y justamente sobre eso vamos a conversar un poquito el día de hoy. ¿Sí? Permítanme, por favor, a ver, un ratito, cómo va esto por acá. Dice compartir pantalla. Un minutico, muchachos. A ver, déjenme. Ajá, listo. A ver, vamos a ver por aquí. Ojalá esto se pueda observar. Ya estamos. ¿Se observa lo que tenemos en pantalla, muchachos? A ver, Sí, profesor. por favor. Sí, Ya, perfecto. Listo, listo. Muy bien. Listo, muchachos. Eh, Cuando nosotros hablamos del ciclo celular, nos estamos refiriendo a la capacidad que tiene cualquier organismo para poder aumentar el número de sus células, su volumen, su tamaño. Eso, muchachos, ¿en qué redunda? En que nosotros podamos crecer, podamos desarrollar de manera adecuada, podamos cicatrizar heridas, restañar tejidos que se dañan, regenerar permanente las células, etcétera, etcétera. ¿Qué es el ciclo celular? Es un fenómeno que permite que la célula pueda crecer y dividirse en dos células genéticamente iguales. Casi todas las células de nuestro cuerpo se están dividiendo, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? Y digo casi todas porque hay excepciones a la regla. Un par de excepciones, ustedes lo conocen, son las neuronas. Lamentablemente las neuronas no se pueden reproducir. Por esa razón, un derrame cerebral puede originar lesiones irreversibles. Cuando una célula no se divide, cuando una célula no está en el ciclo celular propiamente dicho, decimos que está en un estado de latencia, una pausa. Puede ser temporal o puede ser definitiva. Yo le llamo G sub 0, muchachos. El ciclo celular inicia en el instante en que aparece una célula descendiente de otra que se ha dividido.
y termina en el momento en que esta célula origina dos nuevas células. Para que me entiendan mejor, muchachos, el ciclo celular inicia en el momento exacto en que un óvulo es fecundado por un espermatozoide. Inmediatamente hay una recombinación de genes y diversas reacciones químicas permiten que esa célula empiece a dividirse, formando millones de células. Como consecuencia de eso, muchachos, aparece el embrión, el feto, el nonato, el recién nacido, etcétera, etcétera. De eso se encarga el ciclo celular. Para entender mejor este conjunto de fenómenos, es importante reconocer, revisar los conceptos acerca del núcleo celular. El núcleo celular se refiere a la porción de la célula que almacena en su interior el ADN. Al ADN, muchachos, le llamamos la molécula de la herencia. Ese núcleo experimenta ciertos cambios previos al ciclo celular. En primera instancia, muchachos, el núcleo de la célula tiene una cubierta protectora. Yo le llamo carioteca o envoltura nuclear. Esa envoltura nuclear es de naturaleza doble, porque tiene una membrana interna y una membrana externa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esa membrana externa y interna, hacen que el núcleo sea de naturaleza doble. En el interior se encuentra una sustancia viscosa, muchachos. A esa sustancia viscosa le llamamos nosotros nucleoplasma o cariolinfa. Flotando en la cariolinfa se encuentra la cromatina, que viene en dos presentaciones, una heterocromatina y una eucromatina. La que funciona, la que sirve, es la eucromatina. ¿En qué se transforma la cromatina? En cromosomas, como vamos a ver más adelante. El ADN está en los cromosomas. Pero ese ADN, muchachos, en algún momento se va a transformar en ARN. Y ese ARN se encuentra a nivel del nucleolo. Ese ARN posteriormente sale del núcleo por medio de los llamados poros nucleares, como podemos observar aquí. Esto es muy importante para entender posteriormente cómo es que se dividen las células. Imagina el núcleo como una naranja. La cáscara de la naranja sería la envoltura nuclear. El jugo de la naranja es el nucleoplasma. Imagina esa naranja con solamente una pepa. Yo le llamo nucleolo a la pepa. Imagina ahora esa misma naranja llena de huecos en su cáscara. Los huecos son los poros nucleares, muchachos. La heterocromatina sería como el fideo cabello de ángel en su interior. Y la eucromatina, un fideo cabello de ángel muchísimo más grueso, un poquito más compacto. Esto es lo que se debe tener en cuenta cuando hablamos del núcleo celular. La cromatina es el ADN separado, es el ADN desordenado. Yo le llamo ADN difuso, chicos. Cuando esa cromatina se va haciendo más compacta, se transforma en cromosoma. Nosotros, los seres humanos, somos organismos diploides, porque tenemos un paquete de cromosomas paternos, 23, y un paquete de cromosomas maternos, también 23. Como tenemos dos juegos
cromosómicos, decimos que somos organismos diploides. ¿Estamos de acuerdo? 46 en total, 23 más 23. De esos 46 cromosomas, 44 son somáticos. Dicho en buen cristiano, van a predecir cuánto vas a medir, cuánto vas a pesar, qué contextura vas a tener, el color de tus ojos, la forma de tu cabello, si vas a tener pecas, si vas a hacer lampiños, si vas a tener barba, etc. Pero ojo, va a haber dos cromosomas especiales, los llamados cromosomas sexuales, que desencadenan la producción de gónadas. En la mujer, sus cromosomas XX originan que ella forme el útero y sus ovarios. En el hombre, el cromosoma X, cuando se junta con el cromosoma Y, origina que se formen los testículos, la vesícula seminal y el pene, los cromosomas sexuales. Todos estos cromosomas se encuentran flotando, muchachos, en la cariolinfa. Imaginan los cromosomas como esos fideos que parecen corbatas que están en el plato de nuestro caldo. El plato sería el núcleo. La porción líquida de ese caldo sería el cariolinfa. Esto es un cromosoma. Lo que se observa como bracitos recibe el nombre de cromátidas. La porción central, valga la redundancia, se llama centrómero. Y en ese centrómero, a los costados, se encuentran dos estructuras huecas que reciben el nombre de cinetocoros. Aquí hay algo que también se debe tener en cuenta, muchachos. En los extremos de las cromátides, disculpen, vamos a encontrar fragmentos de ADN. A esos fragmentos de ADN se les llama telómeros. ¿Cuál es la función de esos telómeros? Garantizar que el ADN se replique de manera correcta, de manera adecuada. Cuando el ADN se replica de manera desordenada, la célula también lo hace. Y muchachos, en biología, a la aparición de células desordenadas, células fallidas, células malignas, le llamamos neoplasia. Ustedes probablemente lo conocen como tumores. Si esos tumores se desarrollan sin control, aparece el concepto de cáncer. Y todo el mundo sabe que el cáncer es una enfermedad genética. El cáncer no es infeccioso. El cáncer no es contagioso. Está por factores del ADN, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es un cromosoma. El cromosoma es el ADN compacto, igualito que ustedes en época de colegio cuando tenían que formar los lunes para cantar el himno nacional. La cromatina es el ADN difuso. Ustedes también en el colegio, pero a la hora del recreo, diseminados en todo el patio. ¿Ya, muchachos? Ok. El ciclo celular es el fenómeno que permite que de una célula madre se formen dos células hijas genéticamente iguales. Decimos que estas células son diploides porque presentan doble juego cromosómico. Cromosomas paternos y cromosomas maternos, como acabamos de ver. Para eso, muchachos, hay un concepto fundamental llamado mitosis. La mitosis, ¿qué es lo que permite? Que casi todas las células del cuerpo puedan dividirse en dos. Cuando esto acontece, muchachos, se obtiene la misma información genética para todas las células hijas. Por cuestiones didácticas, la mitosis se ha dividido en dos partes: cariocinesis o división del núcleo
y citocinesis o división del citoplasma. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Antes de entrar en mitosis, ojo muchachos, la célula tiene que prepararse. A eso le llamamos nosotros interfase. En el interfase, la célula puede pasar hasta un 80% de todo el tiempo que exige este ciclo celular. Puede durar 23 horas. Y la mitosis propiamente dicha, máximo dura 1 hora, muchachos. Ahí están las 24 horas. ¿Estamos de acuerdo? La mitosis, en esencia, es súper rápida. El ciclo celular sí es muchísimo más largo. Ese ciclo celular, esa interfase, disculpen ustedes, perdón, esa interfase presenta una zona o un estadio llamado G1, un estadio S y un estadio G2. Es lo que normalmente acontece en la interfase. En algunas ocasiones, muchachos, las células salen de G1 y se quedan en G0. ¿Cómo ocurre esto? Vamos a ver. La interfase es el fenómeno que permite, muchachos, que la célula pueda prepararse para una posterior división. El primer estadio, llamado G1, hace que esta célula aumente su volumen. La célula literalmente engorda, igualita que nosotros cuando inflamos un globo, muchachos. Va aumentando de tamaño. También se duplican los organelos propios de su composición. Una vez que termina G1, ¿a dónde ingresa? A la fase S. En la fase S, muchachos, el aspecto más importante es la duplicación del ADN y proteínas asociadas. ¿Por qué se debe duplicar el ADN? Porque esta célula madre va a las hijas genéticamente iguales. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que pasa la fase S, se envía a la fase G2. En la fase G2, muchachos, empiezan a formarse microtúbulos que van a permitir posteriormente se pueda dividir la célula. En la fase G2 se empiezan a preparar todos aquellos organelos y estructuras que van a garantizar que esta célula madre finalmente se divida en 2 células hijas, genéticamente iguales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nosotros ya sabemos qué es la interfase, para qué sirve y cuáles son sus componentes. ¿A qué le llamamos interfase? Al estadio que normalmente presenta 3 zonas definidas, G1, S y G2. En el G1, no olvidar, la célula engorda, aumenta de tamaño y duplica sus organelos. En la fase S, lo que se duplica es la cadena de ADN. En la fase G2, se van a preparar los microtúbulos para la posterior división de la célula. Y hay algo más, casi lo olvido, muchachos. También se pueden reparar los errores de la síntesis de ADN, pero no siempre ocurre eso. Esos errores que no se corrigen pueden transformarse en características físicas. ¿Te has percatado que hay algunas personas, en el caso de los hombres, que tienen solamente 4 o 5 pelos en la barbilla y panudazo? Dicen, mira mi barba, ¿no? Barba de chivo. En la mejilla tienen 4 o 5 pelos más. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Genéticamente no ha habido una correcta distribución de folículos pilosos, lo que permite que te crezca el pelo en la cara.
¿Por qué? Porque la fase S no fue totalmente perfecta para esa característica. Eso es lo que puede originar, muchachos, ciertas diferencias en los seres humanos. Por otro lado, nosotros podemos encontrar tres tipos de células. Cuando estas células se juntan, aparecen los llamados tejidos. Hay tejidos lábiles, tejidos estables y tejidos permanentes. Los tejidos lábiles se caracterizan porque hacen una mitosis perfecta, muchachos. Se multiplican toda la vida. Se regeneran permanentemente. Un ejemplo súper sencillo. Las células de la piel. Cuando ustedes, chicos, estaban empezando a aprender a manejar bicicleta, probablemente muchos se hayan ido al suelo, se hayan rasmillado, hayan sufrido lesiones. Esas heridas cicatrizaron, esas heridas cerraron por ese tejido lábil. Señoritas, si se les rompe una uña, no se acaba el universo, eso vuelve a crecer. En serio, de verdad. No hace falta que hagan un drama por una uña rota. Los tejidos estables no se multiplican de manera natural. Van a tener un estado de pausa, un estado de latencia, un estado de espérate por si acaso. Sin embargo, cuando haya alguna situación de emergencia, sí lo pueden hacer. Por ejemplo, muchachos, las células del hígado. Por ejemplo, los fibroblastos, células que garantizan la cicatrización de las heridas. Esos tejidos estables normalmente pueden demorar hasta un año o menos, a veces más, en regenerarse. Las células que forman los tejidos permanentes, ¿por qué se caracterizan? Porque nunca más se regeneran. Nacemos con cierta cantidad de células y a lo largo del tiempo, muchachos, parte de esas células se pierden inexorablemente. Lo malo es que nunca se recuperan. Ejemplo de tejido permanente, por excelencia, son las neuronas, chicos. Ustedes lo saben. Esto es biología de jardín. Lamentablemente las neuronas cuando se pierden nunca más tienden a recuperarse y eso es la que las coloca en este tipo de tejidos permanentes. Así como las células musculares. ¿Estamos de acuerdo? Partiendo de esa premisa, muchachos, nosotros podemos encontrar tres tipos de células en G sub 0. El G sub 0, no olvidar, es un estado de latencia. Es un estado de suspensión perfecta. En el caso de la piel, las uñas, el cabello, la barba, su G sub 0 es muy corto. Yo me rasuro hoy día viernes y muchachos, para el día lunes mi cara otra vez parece lija de fierro, piel de chancho, áspera. ¿Por qué? Porque su G sub 0 es muy corto, rápidamente se regeneran. Si este G sub 0 es largo, puede demorar hasta un año en formar otras células, una vez más, los hepatocitos. Pero hay células que nunca más salen de G sub 0, muchachos. Su fase de reposo es definitiva. Ejemplo, las neuronas. Si una célula sale de G sub 0 y entra a G sub 1, no hay ningún problema. Van a ir regenerándose permanentemente. ¿Sí? Y esto, muchachos, ¿qué permite? Que el tejido vaya siempre renovándose. Todos los días. Hasta el último instante de nuestra vida. Algo muy importante que también deseo compartir con ustedes. ¿Cómo podemos hacer que las neuronas se vuelvan más resistentes al envejecimiento?
¿Cómo podemos hacer que nuestras neuronas, muchachos, así nada más no se atrofien cada vez que hacemos alguna actividad que implique concentrarse? Por ejemplo, leer. Por ejemplo, escribir una carta, a mano de preferencia. Por ejemplo, pintar. Por ejemplo, escuchar una canción y tratar de distinguir cuál es el bajo, cuáles son las notas del piano, o encontrarle sentido a determinada estrofa. Resolver crucigramas, resolver un sudoku, o mantener una conversación interesante, amena, inteligente, amplia con otras personas. Eso es importante, muchachos. Entre más utilices tu masa encefálica, tus neuronas van a ser cada vez más perfectas. Listo. Ya sabemos entonces qué era la interfase. Ese fenómeno o ese conjunto de fenómenos abarca casi el 80% del ciclo celular. G1, crecimiento de las células con síntesis de proteínas y ARN. Dura de 6 a 12 horas. La más larga. La fase S, replicación de nuevas cadenas del ADN. Dura de 6 a 8 horas. Y la fase 2, la fase G2, la más corta, la más rápida de todas. ¿Qué es lo que garantiza? Que pueda haber síntesis de ARN y de proteínas. Una vez que la fase G2 termina, muchachos, la célula está lista para entrar en mitosis, para poder dividirse sin ningún problema. ¿Qué es la mitosis? La división de esta célula original para originar dos células hijas. En biología, la mitosis se ha dividido en dos partes, muchachos: cariocinesis y citocinesis. Yo le llamo cariocinesis a la división del núcleo. ¿Para qué debe dividirse el núcleo? Para garantizar que los cromosomas en las células hijas estén en cantidades correctas. Equilibra esa cantidad. Cuestiones netamente didácticas han hecho que la cariocinesis se divida en profase, metafase, anafase y telofase. Una vez que se ha dividido el núcleo, lo que sigue es dividir el citosol, el citoplasma. Y a eso le llamamos citocinesis. ¿Por qué debe dividirse este citoplasma, muchachos? Biología de prejardín, para poder obtener las dos células hijas, genéticamente iguales a la célula madre. Si esto ocurre de manera perfecta, los cromosomas se han distribuido adecuadamente en ambas células hijas. Esto es lo que busca, muchachos, el concepto de mitosis. En la cariocinesis, el primer estadio recibe el nombre de profase. La profase se caracteriza, muchachos, porque el núcleo de la célula, que tiene una membrana llamada carioteca, lo hemos visto temprano, se desintegra. Poco a poco se va haciendo más inestable. Esa eucromatina, de la cual hablamos al principio, se va haciendo más condensada, muchachos. Se va haciendo más compacta, con la finalidad de transformarse en cromosomas. ¿Qué más ocurre en la profase? Los centriolos, organelos ya duplicados, van migrando a los polos opuestos de la célula. Y de esos centriolos van a salir unas especies, muchachos, de microtúbulos, que en conjunto forman el llamado uso mitótico.
Esto es lo que propone el primer estadio llamado profase. El siguiente se conoce como prometafase. En la prometafase, la membrana nuclear ya no existe, ya se disolvió. En la prometafase, la cromatina ya se transformó en cromosomas. Aquí lo podemos observar. Pero hay un detalle. Los cromosomas ya formados se van alineando, se van ordenando a nivel del centro de la célula. A eso le llamamos placa ecuatorial. ¿Qué más encontramos aquí, muchachos? Los microtúbulos se van a adherir a estos cromosomas a nivel de sus centrómeros. Para ser más exacto, se juntan por medio de los cinetocoros. Recordemos brevemente, vamos acá, esto de aquí. El centrómero, la porción central. Los cinetocoros son anclajes que van a permitir que el uso mitótico pueda unirse a ellos, muchachos. Cuando eso acontece, volvemos a nuestra... ¡Ajá! Cuando eso acontece, muchachos, los cromosomas se engarzan, están unidos perfectamente. Imagínense ustedes, muchachos, que fuesen alpinistas, ¿estamos de acuerdo? Y tuviesen un cinturón en el centro del cuerpo, en la cintura, valga la redundancia. ¿Te percatas que esos cinturones vienen con arneses especiales? Bueno, tu cintura sería el centrómero, perdón. Y el arnés de tu cinturón sería, ahora sí, el cinetocoro. Tienes una soga por un lado y otra soga por el otro lado, lo que te permite mayor estabilidad. A eso le llamamos nosotros el uso mitótico. Prometafase. ¿Qué más podemos decir? En el siguiente estadio, los cromosomas se alinean, muchachos, en todo el centro de la célula. Ahí los cromosomas están quietitos, están tranquilitos. Como se están portando bien, entre comillas, yo le llamo a eso silencio génico. ¿Dónde ocurre eso? A nivel de la metafase. La metafase, muchachos, es aquel estadio que se observa en la mitosis y en la meiosis, donde nos permite observar, donde nos permite contar, disculpen, el número total de cromosomas. Yo a eso le llamo cariotipo. Yo debo contar aquí 46 cromosomas. Si por A o B, muchachos, yo cuento 47 cromosomas, lamentablemente ese niño o niña no va a ser normal. Si cuento 45 cromosomas, tampoco va a ser normal. Dicho en buen cristiano, muchachos, el cariotipo me permite predecir si un nacido o si un niño, disculpen, que aún no nace, va a ser normal o va a tener alguna aberración genética. El síndrome de Down, el síndrome de Edwards, el síndrome de Duchat, entre otras cosas. Entonces, eso caracteriza a la metafase. Los cromosomas alineados en el centro de la célula. A eso también se le llama silencio génico, que permite la metafase realizar el cariotipo. ¿Qué es el cariotipo? El recuento de cromosomas. Debemos tener 46 cromosomas. Ahora, una vez que estos cromosomas, muchachos, ya están juntitos, como ustedes cuando están bailando el vals o el Danubio Azul en su fiesta de promoción, espero que hayan tenido fiesta, no sé, el anteaño pasado. Imagina ahora que se termina la canción y de lo que tú estabas bien pegadito bailando con tu pareja, tienen que separarse. Los cromosomas, gracias, tía,
Los cromosomas, muchachos, se dividen. Los cromosomas se separan. Yo le llamo a eso disyunción cromosómica. Los cromosomas migran a los polos opuestos de la célula. A ese fenómeno, muchachos, le llamamos anafase. Se separan los centrómeros hijos y las cromátides, que ahora se convierten en cromosomas hijas, van a los polos opuestos de la célula. Aquí el cromosoma se empieza a mover. Literalmente, muchachos, se va acercando. Como cuando nosotros jalamos de una soga a un compañero o a una compañera. Para eso es importante la presencia de proteínas especiales llamadas dineínas. Pero también algunas fibras del uso acromático se van estirando, como un chicle. Aquí interviene una proteína especial llamada quineína. Hay una gran actividad a nivel de microtúbulos. Algunos se acortan y otros se estiran más. ¿Qué me permite la anafase? Que los cromosomas puedan estar en cantidades correctas en las células que ya están a punto de formarse, muchachos. Cuando eso acontece, aparece un nuevo estadio. Ese estadio recibe el nombre de telofase. La telofase es la etapa final del proceso de la mitosis. En la telofase, la célula ya está lista para dividirse. Si en la anafase la carioteca se desintegra, en la telofase la carioteca vuelve a aparecer. Si en la anafase la cromatina se iba condensando para formar cromosomas, en la telofase la cromatina, el cromosoma se descondensa para volver a ser cromatina. Reaparece el nucleolo y se forma un anillo de constricción. La célula se asemeja bastante a un número 8, muchachos. ¿Esto qué implica? Que está lista para poder dividirse. Chicos, una consulta. ¿Ustedes han probado alguna vez el alfeñique? Respondan, por favor. No, profe. ¿Saben qué es el alfeñique? No. ¿Qué es eso? Muchachos, ¿saben qué es el alfeñique? No. ¿No? Bueno, a ver, un ratito. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? A ver, un momento. Es un caramelo. Es un caramelo, ya, muy bien. A ver, permítanme por aquí, muchachos, otra vez. Muy dulce, listo, que sí. Jóvenes, el alfeñique es como una especie de chicle. Si se observa lo que estamos en la pantalla viendo, ¿no? Imaginen, muchachos, que tienes una masa para hacer el pan y tú lo estiras como un elástico. Se estira, hasta que en algún momento esa masa se va a romper. Y cuando se rompe, aquí se observa con más detalle, aparece el concepto de citocinesis. ¿Qué es la citocinesis, muchachos? Es el fenómeno que permite que estas dos células que estaban pegadas en algún momento se separen. Como consecuencia, tenemos ya dos células hijas, genéticamente iguales a la célula original. En este anillo fibroso, en este anillo de constricción, interviene bastante una proteína especial llamada actina. De tal manera, muchachos, que al final se pueden obtener dos células hijas. Esta citocinesis es característica en células animales. En los vegetales,
la citocinesis se da de manera un tanto más diferente, muchachos. ¿Por qué motivo? Porque los animales, donde estamos incluidos nosotros, no presentamos pared celular. Las, las plantas sí. ¿Y eso qué permite o qué exige? Ciertas modificaciones. En una célula vegetal, el complejo de Golgi empieza a producir en el centro de la misma una especie de tabiques. A esos tabiques le llamamos fragmoplasto, muchachos. No sé si ustedes han probado alguna vez esa galleta que se llama Windows o esa galleta llamada Club Social, que en el centro vienen con bordecitos que tú puedes presionarlo y romperlo sin ningún problema. En las plantas pasa algo similar y a eso le llamamos fragmoplasto. Como consecuencia, muchachos, la división celular en los vegetales no es igual que en las células animales. ¿Estamos de acuerdo? En primera instancia, la célula vegetal no tiene centriolos. ¿Quién toma esa función? El complejo de Golgi. Una célula animal tiene uso mitótico. Una célula vegetal lo que tiene es un fragmoplasto. Cuando el fragmoplasto aparece en el centro de la célula, decimos que es una mitosis anastral. Cuando en las células animales la división se da por acción de los microtúbulos que se forman en los polos de la célula, decimos que es astral. Esa es la diferencia, muchachos, entre ambos tipos de células. Eso garantiza el fragmoplasto, que las células vegetales puedan dividirse sin ningún problema. Ojo, chicos, esto es una célula animal. Este es el anillo de constricción y finalmente se dividen. Hay una separación entre ambas. Esta es la célula vegetal. Estas son las vesículas de Golgi. Aquí está la placa celular. Sobre esa placa celular, posteriormente, muchachos, se deposita celulosa, lignina, y eso es lo que finalmente permite la aparición de la llamada pared celular. Esa pared celular está hecha a base de celulosa, una sustancia química que nosotros no podemos, muchachos, metabolizar. Tú comes bastantes menestras, verduras, hortalizas y no vas a obtener energía inmediata. El cuerpo, ¿qué es lo que hace? Empieza a utilizar sus reservas. Y las reservas son las grasas. Por esa razón, cuando tú decides ponerte a dieta, piensas en ensaladas. No consumes la pared celular que se formó a partir del fragmoplasto por una fina cortesía de la vesícula de Golgi. Y poco a poco vas adelgazando, pues. Esta es la diferencia entre ambas. Ahora, hay algo que también se debe tener en cuenta, muchachos. Los glóbulos rojos no presentan un núcleo. Como no presentan núcleo, no realizan mitosis. Los glóbulos rojos no duran mucho, chicos. Dos preguntas. ¿Para qué sirven los glóbulos rojos? A ver, esto es biología básica, deben saberlo. ¿Cuál es la función de los glóbulos rojos, muchachos? ¿Alguna idea? Por favor. Transportar. ¿Qué transporta? Oxígeno. Oxígeno, brillante. Muy bien, hija. Joaquín, los glóbulos rojos no transportan nutrientes, campeón. Los nutrientes van de manera automática. ¿Alguien sabe cuánto dura un glóbulo rojo?
A ver. No, claro que no, Joaquín. No te confundas, muchachón. No te confundas. ¿Alguien sabe cuánto dura un glóbulo rojo? 3. ¿Podrían decirme? ¿Tienen alguna idea? Los escucho, los leo. ¿Cuánto vive? ¿Cuánto vive un glóbulo rojo? ¿Sí? 120. Perfecto, muy bien. 120 días. 4 meses. 4 meses. Luego se destruyen a nivel del hígado. Cada segundo, muchachos, nosotros formamos 5.000 millones de glóbulos rojos. Cada segundo. Cada segundo. ¿Por qué tanto? Porque esos glóbulos rojos deben llevar las 24 horas del día oxígeno al cerebro, chicos. Deben llevar las 24 horas del día oxígeno al corazón. Ojo, por si no lo sabían, yo creo que sí. Cuando decimos me voy a descansar, literalmente, muchachos, nosotros no descansamos. Tú te acuestas, perfecto, pero hay un detalle. Tu corazón deja de respirar, tus pulmones dejan de respirar, te quedas así paralítico o te vas moviendo para uno u otro lado. Eso, muchachos, requiere energía. Y la energía se obtiene siempre que haya oxígeno en nuestras células. Por supuesto, claro. Por esa razón, chicos, los glóbulos rojos no hacen mitosis. Se pierden cada 4 meses y por esa instancia deben regenerarse permanentemente. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Continuamos entonces. Listo. Los eritrocitos, al carecer de núcleo, no realizan mitosis. Las neuronas, al carecer de centriolo, tampoco realizan mitosis. ¿Por qué es importante la mitosis, muchachos? En primera instancia, se observa lo que tenemos en pantalla, ¿verdad? Así Se es. observa lo que hay en pantalla, chicos. Sí, profe. Perfecto, excelente. ¿En qué radica la importancia de la mitosis? En que las células pueden tener el material equitativo de cromosomas. ¿Qué más permite la mitosis? La regeneración de tejidos. Cada vez que nos cortamos el cabello, cada vez que nos cortamos las uñas, el tejido vuelve a crecer, muchachos. Y fundamentalmente regenera las heridas. La mitosis permite el crecimiento de casi todas las células de nuestro cuerpo. Y las bacterias también se reproducen por mitosis. Eso es lo importante, muchachos, de este fenómeno. Ahora, hay un esquema general de la división celular. A ver, chicos, un favorcito. Si pudiesen apagar sus micrófonos, les estaría inmensamente agradecido. ¿Sí? Háganme ese gran servicio, por favor. ¿Ya, muchachos? Muy bien, gracias. Entonces, continuamos. Continuamos. División celular. Tenemos la interfase que abarca hasta el 80% del ciclo celular. Luego viene, perdón, luego viene la profase, metafase temprana, metafase tardía, anafase, telofase, y obtenemos las dos células hijas. Estas dos células hijas se vuelven a dividir y aparece una siguiente mitosis. La mitosis, muchachos, va a garantizar que el crecimiento celular sea el correcto. Sin embargo, para que esto ocurra de manera adecuada, se necesitan proteínas especiales. Esas proteínas reciben el nombre de ciclinas y quinasas. Las ciclinas y quinasas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a garantizar, muchachos, que una célula pueda dividirse de manera correcta, de manera adecuada. Estas ciclinas, dependientes de quinasas, fosforilan proteínas
que participan en el ciclo celular. ¿Qué significa esto? Que van a regular la función específica del ADN para que una célula se pueda dividir sin ningún problema. Una amiga de la universidad, ella no es microbióloga, ella es obstetra, me conversaba una vez que a una señora, una madre relativamente joven, 27, 28 años, le habían recetado que consuma ácido fólico, vegetales de hoja verde, muchachos, para garantizar que el niño creciese, desarrollase de manera adecuada. Al parecer esta señora pues no había hecho caso y había habido una alteración a nivel de ciclinas y quinasas. El niño no había nacido completo, jóvenes. Cuando la señora alumbró al bebé, le faltaban los brazos. ¿Qué había ocurrido? Estas ciclinas y estas quinasas habían fallado en la formación de nuevas células. Esto puede transformarse en dos alteraciones. Pueden haber mitosis por defecto y mitosis por exceso. En una mitosis por defecto, muchachos, las células no se forman como se debe. Y ustedes ya lo saben. El niño puede nacer sin brazos, sin piernas, o solamente con 2 deditos en cada mano. Si por A o B hay una mitosis por exceso, las células se reproducen de manera desordenada. Y a eso nosotros, en biología, le llamamos cáncer. Le llamamos neoplasia. Hay ciclinas G1 y S. ¿Qué permiten esas ciclinas, muchachos? Que la célula vaya creciendo y la preparan para que pueda sintetizar, duplicar su ADN. Una vez que la célula ingresa a la fase S, entran en acción las ciclinas S. Esas ciclinas son indispensables para que el ADN se replique sin mayor inconveniente. Se replicó perfectamente el ADN. Ingresa la ciclina M, que regula los eventos de la mitosis. La división celular propiamente. Las ciclinas D garantizan si esa célula sigue reproduciéndose o se queda en G sub 0. Entonces, recapitulando, muchachos, el ciclo celular es el fenómeno que garantiza que todo organismo pueda formar células somáticas o células corporales. Para eso sirve la mitosis. Nosotros somos concebidos y de esa pequeña célula puede tener, jóvenes, el tamaño del punto que observamos aquí. ¿Sí? En el lapso de 9 meses, a veces antes, hay millones de mitosis. Como consecuencia, se da el crecimiento, muchachos, de ese organismo. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que finalmente, a ver, muchachos, presten atención, por favor. Esto es lo que finalmente permite que el bebé pueda nacer literalmente completo. Si hay alteraciones en la mitosis, el bebé puede nacer con tumores o el bebé puede nacer con la ausencia de algunos de sus miembros o algunas partes de su cuerpo. Tú sabes que son los niños con labio leporino. El paladar no lo tienen completamente formado. Hay un labio partido. Y eso se da, muchachos, por lesiones a nivel del ADN. De eso se trata básicamente la mitosis. La pregunta es la siguiente. Un recién nacido se nutre, se alimenta. ¿Su crecimiento se detiene o sigue dándose sin ningún problema? A ver.
Un recién nacido. ¿Sigue creciendo? ¿Sigue desarrollando? Claro. Sí, por supuesto. Claro que sí. ¿Cuál es el alimento líquido por excelencia que requiere un recién nacido? A ver, leche, claro. Muchachos, la leche básicamente es agua. Agua mezclada con proteínas, vitaminas, hormonas, enzimas, inmunoglobulinas, anticuerpos y una sal mineral muy importante. Biología de inicial. ¿Cómo se llama esa sal mineral que encontramos en la leche? A ver, chicos, la sal mineral más abundante de la leche. Muchachos, deben saberlo. Calcio, perfecto, Joaquín. Calcio, calcio. El crecimiento se da de manera escalonada, ¿sí? Solo que en algún momento, muchachos, nosotros empezamos a formar células especiales. Esas células reciben el nombre de gametos. Óvulos en las mujeres, espermatozoides en los hombres. Pero para que se formen los gametos se necesita otro tipo de división celular. Esa división celular recibe el nombre de meiosis. Una consulta antes de empezar con el siguiente tema. ¿Quién hace una meiosis más temprana, los hombres o las mujeres? A ver, los leo o los escucho. Mujeres. Las mujeres, claro que sí. ¿Alguien sabe cuándo empiezan la meiosis en las mujeres? A ver. ¿Las mamás? A ver, muchachos. La meiosis permite que la mujer pueda producir óvulos. Mi pregunta, ¿cuándo empieza la meiosis en la mujer? En la pubertad, Ale. A decir verdad, Ale, la meiosis en la mujer empieza antes, perfecto, muy bien, Aarón, antes de haber nacido. Una bebé, o mejor dicho, un feto de mujer, ya está haciendo una meiosis. De hecho, señoritas, cuando estaban, perdón, cuando estaban dentro de mamá, ustedes tenían más óvulos que ella misma. El hombre, en la etapa fetal, muy bien, Aarón. El hombre, por otro lado, empieza su meiosis recién en la pubertad. ¿Qué es la meiosis? ¿Por qué es importante y para qué sirve? Es lo que vamos a ver en este instante, muchachos. Tenemos por aquí, a ver, permítanme, ¿dónde está esto? Ajá, ok. Tenemos un nuevo concepto, meiosis. Sí se observa lo que tenemos en la pantalla, ¿verdad? Confirmen, muchachos. Sí. Sí, profe. Excelente, muy bien. La meiosis es otro tipo de división celular. Se origina, muchachos, a partir de una célula corporal, de una célula somática. Pero esa meiosis no va a originar dos células hijas genéticamente iguales. No, no es así. Esa meiosis va a originar 4 células genéticamente diferentes. A la meiosis se le llama también formación de células haploides. ¿Qué es una célula haploide? Aquella que tiene solamente un juego cromosómico, muchachos. Esto es una célula madre, una célula somática. Hay una meiosis 1 que la divide en 2 células hijas diferentes. Y hay una meiosis 2 que la divide en 4 células hijas más diferentes todavía. ¿Por qué digo que son células haploides? Porque solamente
presentan un juego cromosómico. Para que me entiendan mejor, una célula, chicos, de su cabello va a tener 46 cromosomas. Una célula de tus dientes también. Una célula de tu piel igualita. Un espermatozoide tiene solamente 23 cromosomas. La mitad del número diploide. Por esa razón, yo hablo de célula haploide. Igual que los óvulos. ¿Estamos de acuerdo? La meiosis es una división celular exclusiva, característica de organismos que se reproducen sexualmente, o sea, nosotros, aves, reptiles, mamíferos, peces, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos en común ese tipo de organismos? Nuestras células hijas, nuestras células sexuales, presentan la mitad del número original. Por esa razón decimos de células haploides. La mitad de la información genética de la célula progenitora. La meiosis, como hemos visto anteriormente, se caracteriza porque presenta dos divisiones, una meiosis 1 y una meiosis 2. La primera división meiótica se le llama también reduccional, porque reduce del número diploide o una célula a dos células haploides. ¿Estamos de acuerdo? Esta primera división meiótica caracteriza a que los cromosomas homólogos duplicados migran a polos opuestos. Con esta razón, muchachos, se reduce a la mitad el número de cromosomas. Deja la célula hija, aquí está, con N cromosomas y dos cadenas de ADN. Aquí hay una cadena, aquí está la otra cadena. Luego viene la meiosis 2. La meiosis 2, o llamada también ecuacional, permite que se formen 4 células. 2 células hijas de cada una de estas dos originales. Como consecuencia, muchachos, van a formarse, ya lo hemos dicho, células germinales. Esas células germinales son los que llamamos óvulos y espermatozoides. Son genéticamente diferentes a partir de células somáticas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, a ver, un ratito por aquí. Vamos a mover esto para acá. Ya. La meiosis es una división que permite que a nivel de óvulos, a nivel de testículos, disculpen, y a nivel de ovarios, se puedan formar gametos, células germinales. A esa producción de células germinales le llamamos nosotros gametogénesis. Hay una meiosis 1 o reduccional, ya lo hemos dicho, y una meiosis 2 o ecuatorial. ¿Cuál es la finalidad de la meiosis, muchachos? Que en algún momento el ADN se recombine. Cuando acontece esto, cuando la mujer se aprovecha de la inocencia, de la castidad, de la pureza y la virginidad de los pobres y fieles hombres. ¿Sí? En esa recombinación genética, lo que básicamente ocurre es que el ADN se mezcla. Y cuando eso acontece, muchachos, aparece el concepto de variabilidad, el crossing over, como lo vamos a ver más adelante. Necesariamente debe haber una disminución cromosómica para que la fecundación sea perfecta, sea adecuada, sea la correcta. La meiosis presenta dos fases, una meiosis 1 y una meiosis 2. El aspecto más importante se da a nivel de la meiosis 1. Para ser más exactos,
En la profase 1, aquí, muchachos, el ADN se recombina, el ADN se mezcla. Yo le llamo a eso crossing over. ¿Estamos de acuerdo? En esta meiosis, ojo, los cromosomas se duplican. Ya no son 46, son 92. Al final de las dos divisiones que se da, de 92 pasan a 23 cromosomas. ¿Estamos de acuerdo? En la meiosis, muchachos, los cromosomas homólogos intercambian segmentos. ¿Yo a qué le llamo un cromosoma homólogo? A la unión de un cromosoma paterno y un cromosoma materno. Se recombinan. Igualito que ustedes, chicos, bueno, espero que sinceramente hayan tenido alguna fiesta de promoción. Los de la promoción 2019, ¿no? Cuando todos éramos felices, sin saberlo. Tú bien elegante con tu terno y ella radiante con su vestido. Ambos cogidos de la mano. Eso es un cromosoma homólogo, muchachos. De eso se encarga. ¿Estamos de acuerdo? Enhorabuena, Joaquín. Te felicito. Menos mal se dio antes de la pandemia. ¿Sí? Muchachos, parece mentira, pero las clases presenciales de verdad se dejan extrañar. Sinceramente. Puedes tener clases virtuales. Hagamos un pequeño paréntesis, esto es muy importante. Puedes tener unas clases virtuales en la comodidad de tu casa, pero en algunas ocasiones se hace necesaria una explicación paso por paso, en pizarra, y no me dejan mentir. En los cursos por ahí de matemática, de física, de química, Joaquín, yo creo que todos absolutamente las extrañamos. ¿Por qué motivo? Porque de alguna manera eso permite estrechar lazos de amistad con nuestros compañeros, con nuestros amigos, nuestras amigas. Y bueno, pues muchachos, lamentablemente esta situación que afecta a todo el mundo nos ha obligado a tomar este tipo de acciones, ¿no? El trabajo remoto desde casa, pero hay que habituarnos, hay que echarle para adelante, muchachos, de eso se trata esto de aquí. Muy bien, continuamos entonces. Ya sabemos que la meiosis 1 permite que se recombine el ADN. Se da a nivel de la profase 1 de la meiosis. Vamos hablando un poquito. Esta meiosis 1, o llamada también meiosis reduccional, ¿por qué se caracteriza? Porque va a formar dos células haploides. Estas dos células haploides, muchachos. Esta de acá. Esta y esta. Genéticamente diferentes. Vamos a ver cómo esto. La meiosis 1 o reduccional, al igual que la mitosis, presenta una profase, una metafase, una anafase y una telofase. Sin embargo, la profase 1 es la más larga de todas. Esa profase 1 se ha dividido en 5 estadios. Leptonema, cigonema, paquinema, diplonema, diacinesis. Podemos llamarle también leptoteno. No olvidar, muchachos, que la meiosis permite que el ADN se pueda alterar, se pueda recombinar. Por tal motivo, en la profase 1, los cambios se van a dar a nivel del núcleo de la célula. ¿Por qué a nivel del núcleo? Porque ahí es donde normalmente se encuentra el ADN. En primera instancia, en el leptoteno, los cromosomas separados, formados por dos cromátides, empiezan a condensarse. Se van haciendo más visibles, más compactos, muchachos, y forman largas tiras en el núcleo. Imagina el leptoteno como esa noche donde tenías tu fiesta de promoción y entras a la ducha. Te bañas, sales semicalato de la ducha y tú empiezas a arreglarte, ¿no?
Te pones tu ropa interior, tus medias, pantalón, BBD, camisa, saco, corbata. Te vas haciendo cada vez mucho más complejo. Con las chicas, algo similar. Su vestido, su maquillaje, sus zapatos, etcétera, etcétera. Yo le llamo a eso leptoteno o leptonema. Las cromátides se van haciendo cada vez más visibles, muchachos. El siguiente estadio, esto ocurre en el núcleo, por favor. No olvidarlo. El siguiente estadio se llama cigoteno. En el cigoteno, los cromosomas homólogos se unen específicamente. Cuando eso acontece, muchachos, lo hacen por medio de una estructura especial llamada, una estructura especial llamada complejo sinaptonémico. Complejo sinaptonémico. Imaginen estos cromosomas homólogos como los chicos con su terno y las chicas con su vestido, ambos cogidos de la mano, emocionados para bailar el vals en su fiesta de promo. Tu mano en su mano es lo que forma el complejo sinaptonémico. Ustedes 4 muchachos, ¿sí? Ustedes 2, disculpen ustedes, forman las llamadas bivalentes o tétradas. ¿Por qué? Porque ya no hay 2 brazos, sino hay 4, 2 tuyos y 2 de ella. Y también hay 2 piernas, 2 pares de piernas, disculpen. 2 piernas tuyas y 2 piernas de tu pareja. Ellos, ustedes, bien pegaditos, bailando el Danubio, forman las bivalentes o tétradas, cromosomas homólogos. Se juntan, se unen. A eso le llamamos sinapsis. Tu mano en su mano y tu otra mano en su cintura, mientras la mano de ella en tu hombro, forma lo que se conoce como complejo sinaptonémico. ¿En dónde ocurre? A nivel de cigoteno. El siguiente estadio, llamado paquiteno, ¿por qué se caracteriza? Porque algunos genes del cromosoma paterno pasan al cromosoma materno y viceversa. A eso, muchachos, le llamamos nosotros recombinación genética o crossing over. Esos segmentos de ADN se llama alelos, se intercambian entre cromosomas homólogos. Imagínense ustedes, muchachos, elegantísimos, con su terno azul marino, y en la solapa de tu saco un clavel. Imagínense ustedes, señoritas, bien bonitas con su vestido, pero en su muñeca también una orquídea, y están bailando. ¿Estamos de acuerdo? Eso se llama cigoteno, porque están pegados, están unidos. En algún momento, él agarra y te da su clavel, como una muestra de su aprecio. Tú, que no te quedas atrás, te sacas la orquídea de tu muñeca y se lo das a él. Lo que antes era de él, ahora es tuyo. Lo que antes era tuyo, ahora es de él. A eso, muchachos, le llamamos crossing over. Intercambio de segmentos de ADN. Su alelo recibe el nombre de clavel. Tu alelo recibe el nombre de orquídea. Ambos son los cromosomas homólogos. Y esto permite la recombinación génica, muchachos. El intercambio de ADN. ¿Dónde ocurre eso? A nivel del paquiteno, o llamado también paquinema. Todos felices. En algún momento, de lo que están pegaditos bailando el vals, les colocan una cumbia. Y la cumbia no se baila pegado, pues. Tú poquito a poquito te vas separando. Pero hay un detalle. Los cromosomas homólogos, ustedes, de lo que estaban unidos, se separan. Pero imagina que él te tiene cogida de la mano. Cuando ambos todavía están unidos por las manos, aparecen los quiasmas. ¿Qué es un quiasma? El lugar físico donde se realiza el intercambio genético o crossing over.
Yo a eso le llamo diploteno, muchachos. Diploteno o diplonema. Ya no estamos pegaditos bailando el vals. Ahora estamos cogidos de la mano, bailando la cumbia. Su mano en tu mano recibe el nombre de quiasma. Solo que en tu mano ya tienes orquídea y ella en su mano tiene tu clavel. Eso es lo que permite el diploteno. Lamentablemente, muchachos, las canciones, por más bonitas que sean, en algún momento se acaban. Y cuando se acaban, ya no estamos con nuestra pareja. Cada uno migra a su mesa. Yo le llamo aquí diacinesis. Los cromosomas siguen condensándose, pero hay un detalle, ya no están juntos. Los cromosomas se separan, pero estos cromosomas, carajo, separados ya se han recombinado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde ocurre esto? A nivel del núcleo. Pero como ya se recombinó el ADN y estos cromosomas van a ir a células hijas, el núcleo debe desaparecer. El núcleo se desorganiza. Como consecuencia, muchachos, los cromosomas están flotando en el citoplasma. Se terminó la profase 1. ¿Qué viene ahora? Biología de pre-Guaguaguasi, la metafase 1. Los cromosomas dobles, tú y ella, se alinean en el ecuador de la célula, en el centro de la célula, unidos al llamado uso acromático. ¿Estamos de acuerdo? Los cinetocoros que presenta cada cromosoma homólogo se orientan hacia el mismo polo, que es el opuesto, en el que se orientan los dos cinetocoros del otro homólogo. Cuando esto acontece, muchachos, ya estamos casi listos para que los cromosomas unidos paulatinamente se vayan separando. Y cuando estos cromosomas homólogos ya recombinados se separan, migran a los polos opuestos, aparece el concepto de anafase. Anafase 1, porque es la meiosis 1. En la anafase, los cromosomas se separan. ¿Y esto qué origina? Una reducción en la cantidad cromosómica. Como estos cromosomas ya no están unidos, los quiasmas desaparecen. Pues una cosa es bailar con tu pareja de la manito y otra muy distinta, tú yéndote a tu mesa y ella yéndose a la suya. Para eso sirve la anafase 1. ¿Qué viene luego? La telofase 1. Igual que en la mitosis. Las dos células hijas, las dos células aún no se separan, disculpen. Poco a poco se van alejando, cada una con la mitad de cromosomas. Una vez que termina la telofase 1, ahora sí, aparece un concepto llamado interfase o intercinesis. ¿Estamos de acuerdo? En esta fase de reposo hay una masa de ADN ya recombinada del padre y de la madre y van a iniciar una nueva meiosis. Aquí viene la llamada meiosis 2. Este ADN ya está alterado, muchachos. Este ADN ya está recombinado. Lo que se ve de rosado puede ser el ADN materno. Lo que se ve de azul o morado es el ADN paterno. Intercinesis. ¿Qué viene luego? La meiosis 2. En la meiosis 2, muchachos, lo que básicamente ocurre es lo mismo que en la meiosis 1. Solo que esta vez se le llama profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. ¿Cuál es el fin de la meiosis 2? Separar las cromátides hermanas. Estas cromátides hermanas. Estas de acá.
¿Estamos de acuerdo? Cuando eso acontece, muchachos, se producen 4 células hijas, cada uno con un número haploide de cromosomas. Ya no hay 46 cromosomas, hay 23 cromosomas. Esas 23 cromosomas se han originado de 2 células haploides. Aquí van, esta y esta. Meiosis 2, 2 células hijas. Meiosis 2, 2 células hijas. Como consecuencia, se obtienen 4 células haploides. 4 células genéticamente diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Genéticamente diferentes, muchachos. Ok, ¿qué más decimos? A ver, permítanme un ratito. ¿Qué más decimos al respecto al respecto? Una vez que la meiosis culminó de manera satisfactoria, se produce la formación de gametos a partir de células germinales. Y a ese conjunto de fenómenos, muchachos, se le llama gametogénesis. ¿Qué es la gametogénesis? Valga la redundancia, la formación de gametos. ¿Qué son los gametos? Células sexuales. ¿Dónde se realiza eso? En las gónadas. Le llamamos gónadas a las glándulas sexuales. Las glándulas sexuales, muchachos, en el hombre están representadas por los testículos y en la mujer lo representan los ovarios. En ambas partes, en ambas glándulas, tanto hombres como mujeres realizan un concepto de formación de células germinales. A eso le llamamos gametogénesis. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. En el hombre, la gametogénesis se conoce con el nombre de espermatogénesis. ¿Dónde se lleva a cabo? En los testículos. Para ser más exactos, en los tubos seminíferos. Con exactitud, en las llamadas células de Sertoli. Imagina los testículos como los huevos de una gallina. Dentro de esos huevos de la gallina, imagina fideo cabello de ángel encarrujado. Esos fideos cabello de ángel son los tubos seminíferos, muchachos. En esos tubos hay células especiales, las llamadas células de Sertoli. Cuando esas células de Sertoli hacen una meiosis perfecta, se originan los espermatozoides. 4 espermatozoides. Espermatogonio, en primer lugar. Luego, esta célula hace mitosis y forma un espermatocito primario. Viene la meiosis 1 para formar 2 espermatocitos secundarios. Viene la meiosis 2 para formar 4 espermátidas, espermatozoides inmaduros. En el lapso de 40 días, esas espermátidas forman ahora sí el flagelo y forman la cabeza que tiene la apariencia de una bala. Esos son los llamados espermatozoides. A eso le llamamos espermatogénesis, muchachos. La espermatogénesis en el hombre inicia en la pubertad, 14, 15, 16 años aproximadamente. En la mujer, la formación de óvulos se realiza en sus ovarios. Para ser más exactos, en la corteza del ovario. Y a esa formación de óvulos o de ovocitos, como también se le conoce, se le llama ovogénesis. La mujer por naturaleza es mucho más precoz que el hombre. En ella, la meiosis empieza antes de nacer, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? En primera instancia se producen millones de ovocitos
en sus ovarios, cuando todavía no ha nacido. Le llamamos desarrollo prenatal. Yo le llamo a eso fase de proliferación. ¿Estamos de acuerdo? Algunos días o semanas antes de nacer, aparece un concepto llamado crecimiento. Esos ovocitos empiezan a aumentar de tamaño y originan los llamados ovocitos primarios, que son diploides, estos ovocitos primarios. Y ahí se quedan. Una recién nacida puede tener aproximadamente 400.000 ovocitos primarios. Luego viene la maduración. Esto ya ocurre pues cuando la niña llega a los 9, 10, 11 años, o puede ser a los 14, 15. Depende. La fisiología femenina es muy compleja, es muy inestable, es muy caprichosa, nunca lleva un patrón definido de conducta. A eso le llamamos maduración, muchachos. Cuando eso acontece, hormonas producidas a nivel de la hipófisis van haciendo madurar cada uno de estos óvulos, con la salvedad de que de las 4 células germinales solamente una germina, la otra se elimina, y esa célula germinada se libera cada 28 días. A eso le llamamos óvulo. Las otras células que deben eliminarse se conocen como cuerpos polares, de tal manera que la mujer cada 28 días, si no ha sido fecundada, elimina ese óvulo, lo desecha. A eso le llamamos menstruación. ¿Cómo es que se da este fenómeno? Gracias a la presencia de 2 hormonas. A nivel del cerebro, muchachos, tenemos una glándula que se asemeja bastante a un dulce perita. No sé si han probado alguna vez esos dulces, que tienen la forma de una campanita. Venían 2 colores, uno amarillo y uno de color rosado o rojo más o menos, ¿sí? Ok, riquísimos, riquísimos, perfecto, muy bien, Joaquín, claro que sí. Diana, de acuerdo contigo. Esa glándula, muchachos, se llama hipófisis. La hipófisis, ¿qué es lo que hace? Produce una diversidad de hormonas. Una de esas se llama FSH, o folículo estimulante. ¿Cuál es la chamba? Madurar los óvulos. Estos ovocitos primarios se encuentran en grandes cantidades en una recién nacida. Cuando esa niña llega pues a ciertos años, la FSH paulatinamente va haciendo que estos maduren, aumenten de tamaño, muchachos. Eso en promedio demora 28 días. Hay ovocitos, hay folículos primordiales, folículos primarios, folículos secundarios y folículos maduros o de Graf. Cuando ya están lo suficientemente maduros, entra en acción otra hormona, la LH, hormona luteinizante. ¿Cuál es la chamba de esa hormona luteinizante? Liberar el óvulo. Cuando eso acontece, muchachos, la mujer está lista para ser fecundada. El óvulo se envía a la trompa de falopio y ahí espera que en algún momento pueda llegar un espermatozoide para poder fecundarlo. Si eso ocurre, inmediatamente va a pasar ¿hacia dónde? Hacia la matriz, el útero propiamente dicho. Si eso no sucede, obviamente eso debe eliminarse. Pero hay un detalle. En el útero, mientras ella va ovulando, interiormente se va formando una capa.
una capa de células ricas en nutrientes. ¿Para qué sirven esas capas nutritivas? Su nombre lo indica, para brindarle la alimentación, los nutrientes, la fuerza al óvulo que ya fue fecundado. Si ese óvulo no se fecunda, obviamente esa capa ya no sirve. ¿Y qué acontece? Hay que eliminarlo, pues. Y cuando eso ocurre, muchachos, se desencadena el proceso de menstruación. ¿Qué es la menstruación? La eliminación del óvulo que no ha sido fecundado y una serie de células ricas en nutrientes. La pregunta es la siguiente ahora, muchachos. ¿Qué harían ustedes si... ¿Qué harían ustedes? Gracias por el dato, Joaquín. Mira, no me había percatado de eso. Vamos acá. Ya está. ¿Qué harían ustedes, muchachos, si tuviesen una esponja embebida en agua y luego tuviesen que sacarle el agua a la esponja? ¿Qué harían con esa esponja? A ver, exprimirla, muy bien, claro que sí, Joaquín, Kelly. Señoritas, imaginen su útero como esa esponja llena con agua en los días previos a la menstruación. Si tú aprietas la esponja, el agua sale. Es lo que normalmente, lo que literalmente sufre o experimenta la mujer cuando va a menstruar. Sienten que el útero se le retuerce y eso es lo que se conoce como cólicos menstruales. El inconveniente es que no solamente es a nivel de tu útero, sino también en las trompas de falopio y los ovarios. Como consecuencia, te duele la cintura, te duelen las caderas, puede dolerte la espalda. ¿Qué origina también eso? Que los alveolos lactarios que se encuentran en los senos, en las mamas, se hinchan, pero la grasa de los senos comprime ese tejido. Como consecuencia, también hay un dolor de las mamas. Tanto así que muchas veces hasta el brasier puede causar dolor. Por esos días, la gran mayoría de las chicas, ojo, no digo todas, estilan llegar a casa, sacarse la blusa, el polo, quitarse el brasier y colocarse un polo holgado. Básicamente están con los pechos al aire, ¿no? Bueno, cubiertos por esa tela. Y sí, claro, Teresa, de acuerdo contigo, se desgarra el endometrio. Es como si ustedes fuesen sacando la costra de una herida y obviamente eso te va a arder, pues, te va a lastimar. Lo malo es que también les cambia el humor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Se deprimen, se enojan, inclusive algunas hasta lloran de la nada. Un hombre agarra, les pregunta, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y te responden mal. Te amenazan de muerte, ¿sí? Algunas hasta la madre te inventan, te quieren pegar. Y no es exacto, tienes mucha razón, Joaquín. Están en una montaña rusa. Y ojo, si tú le preguntas algo, ¿por qué está mal? Se enoja. Y si no le preguntas nada, se enoja más todavía. Entonces, eso me parece injusto, ¿no? Nosotros entendemos perfectamente, señoritas, su condición de mujeres. Es quien las entiende, tienes razón, Joaquín. Entendemos perfectamente su condición de mujeres, pero muchas veces ustedes también se enojan de la nada. ¿Estamos de acuerdo? Tanto así que algunas ocasiones ni ellas mismas entienden por qué actúan de esa manera. Pero así son, ¿no? Y ni modo, pues, así nos gustan, así las queremos, así significan bastante. Tienen mucha razón esto, Keila. Ni ustedes mismas algunas veces se entienden. Sí, es la verdad, es la verdad, es la verdad. Bueno, vamos avanzando, nos va ganando, tenemos que continuar. Tenemos entonces la gametogénesis masculina y femenina. ¿Qué ocurre en el hombre a nivel de
tubos seminíferos en los testículos. ¿Dónde ocurre en la mujer? A nivel de la corteza del ovario. La FSH madura óvulos. La LH libera esos óvulos. Ahora, aquí hay algo muy importante que también se debe tener en cuenta, muchachos. La pregunta es la siguiente. A ver, si hay demasiada FSH, no madura un óvulo, maduran 4 o 5. Si hay LH, salen esos 4 o 5 óvulos. Si la mujer resulta embarazada, va a tener quintillizos. Si no hay mucha FSH, el óvulo madura cada 3 o 4 meses. ¿Y eso qué implica? Que la mujer va a menstruar, cada 4 o 5 meses. Es lo que normalmente nosotros llamamos irregulares. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Aquí tenemos, muchachos, unas preguntitas que, bueno, seguro que en algún momento van a tenerlo en su poder, no se preocupen, el tiempo nos ha vencido. Esto se lo voy a enviar al profesor Quispe, pierdan cuidado para que lo tengan en su poder. Aquí tenemos las preguntas que tienen que ver con respecto a la clase que se ha tratado el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo aquí? Esto ya lo van a ver con un poquito más de calma en la tranquilidad de su casa. Una consulta, muchachos, antes de irnos. Díganme, ¿el hombre forma FSH? ¿Sí o no? A ver, ¿qué opinan ustedes? El hombre, a ver, ¿no o sí? Sí, claro, muy bien, Aarón. ¿Qué hace la FSH en el hombre? Rosmel también me dice que sí. ¿Qué hace la FSH en el hombre? A ver, antes de irnos. Regula el desarrollo. ¿Desarrollo de qué? Perfecto, muy bien. Desarrollo de los espermatozoides. La pregunta del millón. ¿El hombre forma LH? ¿Qué opinan, chicos? ¿El hombre forma la LH, sí o no? Ok. Como el tiempo nos ha vencido, esa pregunta, tareita para su casa. No tareita, averiguan, buscan por ahí y lo conversamos en nuestra próxima sesión. El tiempo nos ha vencido una vez más, muchachos. Espero que se haya entendido lo que hemos trabajado el día de hoy. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Estamos claros con el tema de hoy día? Jóvenes, ¿todo conforme? Sí, profesor. Listo, perfecto, chicos. No les quito más el tiempo. Un abrazo para todos, cuídense bastante, por favor, y nos veremos la semana siguiente. ¿Estamos de acuerdo? Jóvenes, un abrazo, mejores deseos para ustedes siempre, y nos veremos hasta la próxima. Listo, Benjamín. Saludos para todos. Hasta luego, Alejita, Rosmel. Abrazos, chicos. Se me cuidan bastante, por favor, ¿ya? Hasta luego, hasta luego. Cuídense, chicos. Un gustazo con todos. Nos estamos viendo.